Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un programa más de esta producción especial de la Universidad de Guadalajara, Coronavirus, la pandemia. Queremos agradecer a todas las televisoras públicas en la República Mexicana y también en varios países de América Latina que se suman a la señal de todos, Canal 44. Por supuesto, a la audiencia que nos sigue a través de las emisoras en Radio Universidad de Guadalajara. Queremos invitarle para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy tenemos un programa como hemos tratado de que sean plurales, abiertos, pero también tratando de presentar a usted el espectro amplio que hoy por hoy nos plantea coronavirus. Estados Unidos, por ejemplo, ya se convirtió en el epicentro de la pandemia del COVID-19 en todo el mundo. Vamos a estar viajando a Italia también, porque ahí se están fortaleciendo los controles de medidas ante pues esta situación también de emergencia que hoy por hoy vive el país europeo. Veremos cómo se encuentra la situación en Venezuela y le presentaremos un informe de cómo lidiar con el aislamiento social. Así que vámonos directamente a la información. Estados Unidos es el tercer país en número de casos registrados detrás de China y de Italia. La tasa de mortalidad sobre los casos reportados es ahora del 1.2%, aunque se cree que el número de infectados es ampliamente mayor, lo que disminuiría la tasa. Los ojos del mundo están puestos en Estados Unidos, que tiene la potencia de convertirse en el epicentro de la pandemia COVID-19. A un paso de ocupar el segundo lugar a nivel mundial, con cerca de 55.200 personas confirmadas, busca un antídoto nuclear para debilitar a la enfermedad que se ha expandido más rápido que un misil por el mundo. En un abrir y cerrar de ojos, la vida estadounidense cambió fugazmente a unas semanas de celebrar la Pascua. La mitad de los médicos de urgencias de algunos de sus estados están en cuarentena y ha pedido apoyo para tener equipo médico. Mientras que Italia, con 69.200 casos y 6.900 muertes, vive una crisis sanitaria y un sistema de salud europeo colapsado que ha pedido ayuda internacional ante la insuficiencia de camas de cuidados intensivos, ventiladores mecánicos, de mascarillas e indumentaria para combatir el COVID-19. Con 170 países afectados, 425.000 personas confirmadas y 19.000 decesos, la pandemia avanza por el territorio estadounidense, que al día confirma más de un centenar de casos, y aunque cerró algunas de sus fronteras a visitantes del mundo y estableció medidas restrictivas, los norteamericanos siguen viajando. Quien pudiera ser el tercer epicentro de la pandemia ha puesto a temblar a los países de la región América, que incluso están más preocupados por el armamento bélico que establecer una estrategia táctil para vencer al COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Gracias a nuestra compañera Isaura López por esta actualización. Viajamos como todos los días hasta Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Antonio Broto nos pone al tanto de lo que ha dicho recientemente la Organización Mundial de la Salud. Antonio, te saludamos y te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La Organización Mundial de la Salud en Ginebra señala en sus cifras oficiales que los afectados por coronavirus en el mundo son ya más de 375.000, aunque con los reportes más recientes de los países más afectados se cree que la cifra real supera los 400.000. Del mismo modo, los fallecidos, según la OMS, son 16.362, pero otras fuentes hablan ya de más de 20.000 muertes en todo el planeta. Los países y territorios afectados son ya 194,
siendo ya escasas las naciones que no han reportado contagios, entre ellas algunos archipiélagos aislados de Oceanía, Corea del Norte o territorios en conflicto donde es difícil obtener datos, como Libia, Sudán del Sur o el Yemen. En la parte positiva, según los datos facilitados por los distintos servicios de salud de todo el mundo, se ha superado la barrera de los 100.000 pacientes recuperados, lo que implica que más de una persona de cada 4 ha superado el COVID-19, cuya tasa de letalidad global ronda el 5%. La OMS advierte que la pandemia sigue acelerando su paso y que Estados Unidos, que ya es el tercer país más afectado, tras China e Italia, se está convirtiendo en un nuevo epicentro del coronavirus, como lo fueron primero Asia Oriental y más tarde Europa. Los expertos de la organización consideran, a la vista de las cifras crecientes de infecciones y muertes por coronavirus, que cada día los casos serán más numerosos que el anterior hasta que los gobiernos tomen medidas realmente fuertes y que éstas fructifiquen. La pandemia está paralizando al mundo, como se mostró el martes con 2 inéditas decisiones. La primera, del Comité Olímpico Internacional, que cedió a las presiones y aceptó posponer un año las Olimpiadas de Tokio 2020. Es la primera vez en tiempos de paz que el calendario olímpico se ve trastocado. La segunda decisión inédita la tomó India al ordenar el confinamiento de toda su población para frenar la expansión del virus entre ella. Una tarea titánica para un país de 1.300 millones de personas. Reporto desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia. Antonio, queremos aprovechar tu presencia para preguntarte cuál ha sido la impresión que hasta ahora se ha tenido de México frente a la Organización Mundial de la Salud. Y te lo pregunto en el contexto de la declaración de un funcionario de la OMC en nuestro país que ha exaltado el trabajo que ha hecho México e incluso ha dicho que va en el camino correcto. ¿Qué es lo que se escucha de este país ahí en la Organización Mundial de la Salud, Antonio? Bueno, la OMS suele ser bastante diplomática y suele elogiar todas las medidas de todos los países. Ahora mismo los frentes son tantos que para mí sería difícil aislar simplemente los comentarios sobre México. Quizás sobre Latinoamérica en general, creo que Latinoamérica ha reaccionado antes que Europa. Las medidas de confinamiento en muchos de los países han empezado con apenas cientos de casos, no miles como ocurrió en Italia o España. Yo creo que la humanidad está aprendiendo, está viendo que cuanto antes empiece el confinamiento y empiecen los test masivos, antes se acabará con esta epidemia o esta pandemia. Y bueno, los países en desarrollo por lo menos tienen la experiencia primero de China y ahora de Europa para poder actuar antes. Antonio, como siempre, un gusto saludarte y escucharte. Muy bien, igualmente Belén, que vaya bien. Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, Suiza. Y mire, además de esta declaración del representante de la Organización Mundial de la Salud en México, ayer escuchábamos ampliamente también las declaraciones del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en el sentido de que la pandemia en México podría ser larga, pero de una manera mucho más llevadera, es decir, tendremos, de acuerdo a los pronósticos y a lo que se prevé, no tendremos este pico sustancial que registraron algunos países, particularmente en Europa. Serán quizá menos casos, será más larga la pandemia, pero lo han dicho las autoridades mexicanas, mucho más llevadera. Por supuesto, estaremos obteniendo muchas más reacciones y análisis desde las diferentes ópticas para ver exactamente qué es lo que podría suceder en las próximas semanas con este país. Mientras tanto, me da mucho gusto saludar aquí en el estudio de Canal 44 al doctor Francisco Javier Ramírez Barreto. Él es psiquiatra y hoy por hoy la salud mental también, vaya que se ha hecho fundamental. Doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias, Belén. Muy buenos días. Bueno, lo primero que nos ha preguntado varias personas de nuestra audiencia, ¿y cómo sobrellevar estas cuarentenas a las que han sido sometidas las poblaciones en diferentes partes del mundo, doctor? Claro. Mira, es importante entender que esta medida, primero, es una medida muy importante porque es la mejor forma de contención de la transmisión del virus, ¿sí? Cuando tú entiendes el propósito, de entrada ya empieza a tener una idea del por qué hay que hacerlo, ¿cierto? Lo segundo que nosotros recomendamos es entender qué me está pasando y qué le está pasando a mi familia, ¿sí? Poder
poder anticiparme a mis emociones, ¿sí? Principalmente el temor, que es la emoción inicial, ¿sí? Por toda la información que estoy recibiendo y que mucha de ella no necesariamente es una información adecuada. Por lo tanto, sí recomendamos nosotros que se acerquen a los canales de comunicación o en redes sociales de gobierno del Estado, de la Secretaría de Salud, de organismos internacionales, de los propios medios de comunicación que son serios y que a través de eso podamos tener una idea muy clara de cómo es nuestra información. Posterior a esto es identificar qué emociones estoy empezando a percibir. Es decir, si estas emociones son la tristeza, el enojo, la frustración, puede ser que esté esta combinación entre miedo y enojo por tener que estar aquí y poderlo verbalizar, es decir, poderlo hablar. ¿Sí? Esto ayudaría a integrar una comunicación más directa con los otros miembros de la familia, donde te permitiría a ti poder entender qué está pasando también a tu alrededor. Es decir, qué está pasando con tus hijos, qué está pasando con tu esposo o tu esposa, qué está pasando con tu papá o mamá que vive contigo, ¿sí? Porque es importante que abramos esta comunicación, dado que muchas veces no lo hablamos porque no queremos preocupar más y sin embargo estamos preocupando más el seno familiar. Claro. ¿Sí? Entonces, creo que es importante encontrar las medidas adecuadas, incluso informar de manera adecuada. No es lo mismo cómo vas a informar a un pequeñito en edad escolar que a un adolescente, Exacto. que a un adulto mayor que a lo mejor le cuesta más trabajo el poder comprender ahora por qué tengo que estar encerrado, ¿no? Que de hecho vamos a ir un poquito más adelante con ese punto, doctor, porque bien vale la pena que nos oriente sobre cómo manejar la información para estos grupos que usted ya ha mencionado. Entonces tendríamos como primera parte, dentro de las ventajas, entre comillas, que podemos tener, es que hasta ahora tenemos claro por qué tenemos que estar en un aislamiento, que esto, digamos, resta un poquito de estrés que cuando alguien es sometido a una situación de la cual le resulta totalmente desconocido. En este punto, todos entendemos la importancia y la necesidad de estar recluido, de ahí que entramos a esta fase, digamos, ya con este conocimiento. Lo que sigue ahora es lo que usted decía, doctor, comenzar a verbalizarlo con el resto de la familia, ¿no? Que ese es un punto importante y que además nos ha dejado también, nos está dejando como experiencia este aislamiento social, que podemos recuperar las horas y los días de convivencia que no hemos tenido con nuestra familia, doctor, por supuesto, por el trabajo diario fuera de casa, ¿no? Incluso de ti mismo, porque insisto, es primero reconocerte a ti, qué estoy sintiendo, qué me está pasando, para poder después poderlo verbalizar y entender a los demás. Y esto te va a ayudar a comprender mejor la situación, incluso a conocer mejor a tus hijos o a tu pareja. Sí. Claro. Y que de hecho, de eso ciertamente se ha hablado también, doctor. China reportaba por ahí algunos aumentos en el número de divorcios tras esta reclusión, pero bueno, también hablaremos de esto más adelante. Vamos a hacer una pausa, usted no se vaya, regresamos con más. Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud respecto a cómo sobrellevar el aislamiento social al que hemos tenido que someternos la gran parte de la población en el mundo a propósito de esta pandemia, háganos llegar sus cuestionamientos en @canal44tv en Twitter o Facebook, y también nos pueden mandar mensajes a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Vamos a ver qué está pasando en Venezuela. Ahí nuestra compañera Desiree Lozano Zorrilla, reportera del portal Planas Digitales de Venezuela, nos informa. Desiree, te saludamos y te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Belén? Un saludo a ti y a todo el auditorio del Canal 44. Bueno, te voy a comentar que el 13 de marzo, recién en Venezuela, se dieron a conocer por el gobierno de Nicolás Maduro los 2 primeros casos. A raíz de allí, al día de hoy, se contabilizan 84, que esa es la cifra que da el gobierno de Nicolás Maduro, aunque el gobierno interino de Juan Guaidó habla de más de 200 casos.
De estos 87 casos que tenemos ya reportados y confirmados desde el 13 de marzo, 2 están en situación de estado crítico. Las medidas que tomó el gobierno para enfrentar la pandemia comenzaron el 13 de marzo con una cuarentena social, es decir, todo el mundo a sus casas. Sin embargo, no se había mandado a cerrar todo, sí se habían suspendido las clases a todo nivel, más no se habían suspendido los trabajos, la gente seguía trabajando. De hecho, el lunes nosotros pasamos por nuestra oficina. Luego del martes se hicieron un reforzamiento de las medidas y se endurecieron un poco más hasta el viernes de la semana pasada, donde la cuarentena era obligatoria, no te permitían circular a menos de que tuvieras tapaboca, pero podías salir al automercado, podías salir a la farmacia, todo lo demás estaba cerrado. A raíz del aumento de los casos y del lunes, entonces empezaron un reforzamiento mucho mayor de las medidas en las que estamos ahorita, en la que solamente una persona por familia puede salir a comprar víveres o medicinas, debe llevar tapabocas y guantes para poder salir. Las afectaciones económicas, bueno, Venezuela es un país que tiene ya muchos años en recesión, y esto va a traer muchísimos más problemas, sobre todo por la caída del precio del petróleo, que es el principal producto que tenemos nosotros, nuestro producto bandera. No te pudiera decir qué tan terrible puede ser, pero ya estamos viendo las consecuencias. Entonces, algunas medidas económicas que ha tomado el gobierno es, por ejemplo, suspender los alquileres, suspender los intereses, marcar la inamovilidad laboral hasta diciembre. Algunas medidas, no sé si sabes, en Venezuela la inflación es muy alta, nosotros estamos en un proceso hiperinflacionario y encima la caída de los precios del petróleo para nosotros es muy grave. Entonces no te puedo contar qué es lo que nos podemos imaginar de lo que nos va a venir pronto. Bueno, con esto terminamos. Para Coronavirus, la pandemia desde Caracas, Venezuela, informó Desiree Lozano Zorrilla. Muchas gracias, Desiree, por esta información. Y mire, mantener una rutina y tener horarios para comer y hacer las actividades del hogar son parte de las recomendaciones que nos sugieren los expertos para sobrellevar este aislamiento social por el COVID-19. Cansancio y fatiga, comer más y aumentar de peso, así como cambios en el sueño, pueden ser efectos físicos en el periodo de aislamiento por COVID-19, explicó Lorena Rodríguez Bores, secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental en México. Los efectos emocionales del aislamiento podrían traer aburrimiento y desánimo, aumento de miedo, pánico, mal humor o enojo, estar demasiado alertas a cualquier síntoma y constante miedo de contagio. Sentir que es injusto estar bajo resguardo, disminuir la tolerancia y generar peleas o conflictos, dormir de más y no hacer las actividades del hogar, aumento en el consumo de sustancias y ser un riesgo de violencia en la pareja. Hay que recordar que es temporal y pensar que aislarse contribuye a la salud de otras personas, por ello la Secretaría de Salud recomienda utilizar la tecnología para tener contactos con los familiares y, si es posible, para continuar con las actividades laborales y con las actividades académicas. Como ya mencioné, también los niños tendrán actividades escolares. Además, es necesario diseñar una rutina para tener sensación de control, tener horarios para comer y dormir, evitar ver televisión por largos periodos, hacer ejercicio, buscar actividades manuales para distraerse, que los niños se levanten a la misma hora, tener actividad escolar, recreación y juego, informó Elizabeth Ortiz. Por cierto, la Universidad Nacional Autónoma de México también está ofreciendo atención y ayuda. La UNAM, a través de las clínicas del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina, brindará atención psiquiátrica, psicológica y psicosocial a distancia, a través de una plataforma de telemedicina y del expediente electrónico a los integrantes de su comunidad que lo requieran durante la contingencia por el COVID-19. En colaboración con el Departamento de Informática Biomédica, se ofrecen consultas a los universitarios que lo soliciten. También se les orientará a quienes, por su condición, necesiten acudir a los servicios de psiquiatría del IMSS y a otros centros médicos.
En un comunicado, la UNAM señaló que es frecuente que en estas emergencias las personas sientan miedo por contagio, amenaza de sus vidas, a la seguridad y al funcionamiento de la cotidianidad, lo que genera diferentes grados de temor hasta llegar al pánico, malestar depresivo y problemas de conducta. Para recibir atención se debe ingresar a la página web del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, donde debe llenarse un formulario de tamizaje, luego programar la cita en la agenda de la plataforma. Continuamos nuestra charla en el estudio con el doctor Francisco Javier Ramírez Barreto. Él es psiquiatra. Doctor, hablábamos ya de cómo entendemos en primera instancia esta realidad, cómo la asumimos, cómo la enfrentamos. Luego, ¿qué pasa cuando ya estamos en el núcleo familiar, doctor? Claro, bien lo decía tu nota anterior, lo primero que tenemos que tener es una rutina. Una rutina en donde nos acerquemos lo más posible a la realidad en cuanto a nuestros horarios. Tanto de levantarnos, como de desayunar, como al comer, como al dormir, ¿sí? Incluso el segmentar las actividades por la mañana, por ejemplo, actividades de orden escolar, de ayuda en casa, del aseo de la casa, ¿sí? Es importante que no porque vaya a estar yo en casa permanezca en pijama todo el día, es importante también el poderme arreglar, porque eso me hace sentir bien, me hace sentir fresco, ¿sí? El cuidar nuestro aseo, ¿sí? El aseo de nuestros espacios, a lo mejor es un buen momento para que los chicos ayuden en casa a arreglar su cuarto, es un momento adecuado para desentilichar, ¿no? Diríamos esa expresión tan coloquial con nosotros, que no es otra cosa más que ordenar nuestras áreas donde estamos. Y por la tarde, ¿sí? Buscar tanto un espacio en donde cada uno pueda tener un espacio en soledad, ¿sí? Como buscar una actividad en conjunto que sea divertida. Juegos de mesa, actividades, por ejemplo, en donde podemos, si bien hacer un poquito a un lado los muebles de la casa, aunque la casa esté pequeña, pero podemos jugar algo que sea interactivo y dinámico, que luego también nos puede ayudar al tema del ejercicio, ¿sí? Claro. Para lo mejor al terminar, pasar un tiempo, ahora sí, probablemente en el televisor o en la lectura, hacer este manejo de una lectura entre todos, ¿sí? Y creo que es buscar y generar una rutina en el día a día que nos lo vuelva divertido, ¿sí? Tratar, insisto, de dormir en nuestros horarios para no alterar nuestros patrones de sueño, ¿sí? Cuidar nuestra alimentación, claro está. Es decir, a través de la rutina buscas y generas hábitos de vida saludable, ¿sí? Que te ayudan a lidiar todavía aún más con esta sensación de encierro, ¿no? Por otro lado, mantener la comunicación estrecha con el resto de los familiares, ¿no? Sobre todo con los adultos mayores, hay que estar muy en contacto con ellos, hay que solidarizarnos también, ¿sí? En el tema de que, bueno, ellos son los más expuestos, sabemos, y que por ello a lo mejor pues pudiéramos hacer las compras que ellos necesitan sin arriesgarlos a salir, ¿sí? La llamada telefónica de los nietos con los abuelos es importantísima, porque a veces los hijos solo les hablamos para preguntarles cómo estás, se te ofrece algo, pero los nietos es como más enriquecedor, ¿no? Las charlas, las charlas con el nieto, aunque a lo mejor tengamos hijos tan pequeñitos que no hablan, pero balbucean, pero el abuelo, bueno, claro. Se refuerza mucho esta sensación de no estoy solo, de estoy acompañado, aunque mantengamos una distancia sana, ¿sí? Claro. A propósito de este grupo de los adultos mayores, doctor, están en una condición especial porque son, digamos, el grupo más vulnerable ante esta pandemia. Algunos de ellos han tenido que ser todavía más aislados para protegerlos precisamente. Y la pregunta específica, doctor, es ¿cómo les explicamos a ellos esta situación, considerando que también habrá un porcentaje alto de ellos que ya tengan problemas quizá de demencia, quizá de Alzheimer, donde a veces es más complicado entender el entorno y la realidad que están viviendo? Claro, es importante esto que mencionas porque creo que lo primero es no desesperarnos de tener que repetir una y otra vez y de manera constante el por qué lo estamos haciendo y el cómo lo estamos haciendo como familia, ¿sí? Papá no te puedo, o mamá no te puedo visitar, pero te voy a estar llamando diario. Y a lo mejor te voy a poner en la línea a mis hijos para que platiquen un ratito contigo, ¿sí? Pero es importante que no salgas. ¿Sí? Si se te ofrece algo, voy. Y a lo mejor al siguiente día vuelvo a repetir la misma instrucción.
Claro. ¿Sí? O sea, si entendemos el contexto que las personas adultas mayores, ¿sí?, necesitan también esta constante retroalimentación, ¿sí? Y no terminamos nosotros regañándolos porque, ya te lo dije ayer, es que no me haces caso. No, es que uno tiene que entender que la situación es especial y por ende amerita cuidados especiales. ¿Qué pasa con los cuidadores de estas personas que también tendrán que entrar en una dinámica distinta, doctor? Ya de por sí cuidar a una persona de la tercera edad con algún padecimiento es complicado. ¿Qué pasa ahora? Que hay que todavía restringir más las salidas y estar, digamos, en una convivencia permanente en casa con un adulto. Así es. Más allá de también cuidar las medidas higiénicas, ¿sí?, de los cuidadores, también tiene que ver con que este diálogo interno que yo te decía de poder identificar cuándo me estoy sintiendo más cansado, me estoy sintiendo más irritable, ¿sí? Y también buscar estrategias para poder pasar mayor tiempo activo con esta persona adulta mayor a la que estoy cuidando, ¿sí? A lo mejor jugar más juegos interactivos con ellos, ¿sí?, que pudieran ser juegos a lo mejor muy sencillos, como puede ser hasta jugar gato, ¿no? Pero que esto ayuda también a no solo pasar el tiempo, sino ayuda a mejorar su estado cognitivo del adulto mayor. Claro, doctor, otro grupo importante para atender y sobre todo para explicarles la situación son los niños. ¿Cómo les decimos a los niños, cómo les explicamos a los niños esta situación? Muchos de ellos querrán salir, muchos de ellos que quizá querrán ir al parque, a la escuela incluso. ¿Cómo les explicamos a ellos la situación sin alterarlos demasiado? Mira, primero hay que ser muy claros con ellos en la información de acuerdo a su edad. Y yo aquí sí les diría, uno conoce muy bien a sus hijos y sabe cómo mencionarles las cosas, cómo si nos hacen caso, ¿sí? Pero también entender que es otro grupo que siempre te va a estar preguntando una y otra vez ¿por qué? O ya puedo salir, o ya cuándo se va a acabar esto, ¿no? Y uno tiene que volver a reiterar la información. Y por eso tiene uno que armarse de tranquilidad de que este es el proceso que sigue. Claro, no es lo mismo cómo se lo planteas a un chiquito de 2, 3 años, ¿sí?, que cómo se lo vas a plantear a un chico de 11 años, 12 años, ¿no? Claro, o a un adolescente. O a un adolescente, aún más. Y por ejemplo, mucho con los adolescentes es explicarles, esto no es por ti, es por los abuelitos, es por nosotros, tus papás. O sea, tenemos que generar una conciencia social de que al hacer esto nos estamos cuidando todos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, sí cuesta trabajo, pero también se puede hacer uso, por ejemplo, en los adolescentes, de que la comunicación con sus amigos sea a través de en línea, ¿no? Que hagan videollamadas o que formen grupos de videollamadas y que, bueno, pues sí van a estar confinados, pero eso no implica que no puedan estar en contacto con sus amigos. Claro. Muy bien, doctor. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos, por supuesto, con mucho más de este tema. Tenemos que cuidar nuestra salud física, pero también nuestra salud mental en tiempos de coronavirus. Hacemos una pausa. Italia sigue ocupando y llamando nuestra atención. 743 muertes por COVID-19 se registraron en un solo día. Esta cifra sube a casi 7,000. Nuestra compañera Virginia Abrero, corresponsal de la agencia EFE en Italia, nos reporta. Virginia, te saludamos y te escuchamos. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, como bien decís, los fallecidos ya superan los 6.800 tras morir 743 personas en 24 horas. Y esto además rompió con la tendencia de 2 días anteriores en la que se habían ido descendiendo los decesos. Sin embargo, hay una luz de esperanza en la pandemia, ya que los contagios sí que se están reduciendo levemente en los 3 últimos días. Actualmente los positivos son 54.000. La Organización Mundial de la Salud dijo este miércoles que Italia podría alcanzar el pico de transmisiones esta misma semana. El asistente del director general de la OMS, Ranieri Guerra, dijo que este descenso en la velocidad del crecimiento de los contagios es un factor muy positivo,
pero habrá que esperar al final de esta semana o los primeros días de la próxima para comprobar si las medidas de aislamiento impuestas por el gobierno están dando resultados. Como sabéis, en Italia están prohibidas todas las actividades productivas no esenciales, cerradas las escuelas, universidades, lugares de ocio, negocios, excepto los de primera necesidad, y también están limitados los movimientos de las personas solamente a razones laborales, de salud o de necesidad. Las autoridades han endurecido en los últimos días las multas para aquellos que incumplan las normas y se puede multar hasta con 3.000 euros a quienes circulen por las calles sin motivo justificado. También se han prolongado hasta el 3 de abril las limitaciones de movilidad en trenes de cercanías y el cierre de algunos aeropuertos italianos. El sector sanitario sigue pagando un alto coste por atender esta emergencia. Más de 5.000 profesionales del sector están infectados, 30 médicos han fallecido. Y los sindicatos médicos piden que se garanticen los instrumentos de protección individual para los trabajadores de este sector. Y como también sabemos, la región de Lombardía sigue siendo el principal foco, sus estructuras sanitarias están colapsadas y falta personal, y por eso allí está fluyendo hacia allí la ayuda internacional que está recibiendo Italia. Están trabajando desde ayer en un hospital de campo de la ciudad de Crema, una brigada médica cubana con 52 médicos y enfermeros, y Rusia también ha mandado 14 aviones militares con personal y material, y China ya ha enviado hace 2 semanas un cargamento de 31 toneladas de material y 9 especialistas con experiencia en Wuhan, el epicentro de la pandemia en el gigante asiático. Así es, Virginia, veíamos estas imágenes conmovedoras de estos grupos de médicos que han llegado de diferentes partes del mundo a auxiliar a Italia. Te quiero preguntar, a varias semanas ya de esta situación, de esta condición, ¿cuál es hoy por hoy el ánimo de los italianos? Justo hoy estamos hablando de la salud mental en medio de esta pandemia. ¿Qué se ha escuchado? ¿Qué se sabe de manera general, Virginia? Bueno, lo que se sabe es que las autoridades machaconamente repiten que hay que quedarse en casa. Ya casi no se puede salir para nada. Incluso si tienes que bajar a comprar comida, no lo hagas todos los días. No vayas todos los días al supermercado, vete cada 3 días o cada 4 días. Cuanto menos salgamos, mejor. Pero lo que sí ha surgido toda una serie de actividades y de ofertas y de cosas para pasar el encierro. Numerosas organizaciones, músicos, ofrecen todo tipo de cosas para pasar las horas. Bueno, aparte de que mucha gente estamos teletrabajando desde casa, ¿no? Pero vamos, casi todos estamos haciendo cosas. El fin de semana yo hago mis clases de gimnasia por internet con mi grupo que se conecta al profesor. Se están abriendo a la red de forma gratuita películas, música, un montón de cosas. La verdad que se está volcando mucho todo el mundo. Así es, Virginia. Pues seguiremos muy atentos de lo que sucede en Italia. Gracias por tu información, gracias por estar en contacto con nosotros. Gracias a vosotros. Hasta luego. Ella es Virginia Abrero, corresponsal de la agencia EFE en Italia. Por cierto, fue Virginia de las primeras que yo recuerdo que nos narraba estas imágenes de los italianos cuando salieron a los balcones pues a cantar, a aplaudir. Luego se hicieron virales, pero recuerdo que fue sin duda Virginia una de las primeras personas que habló de esto aquí, precisamente en este programa. Y mire, un fenómeno que está ocurriendo a propósito del gran número de muertes es precisamente que hay personas que están muriendo prácticamente en la soledad, y nos referimos más a los adultos mayores que están muriendo en los hospitales, que tienen que estar aislados, que difícilmente pueden despedirse incluso de algún familiar. Y es la triste realidad que hoy estamos enfrentando en tiempos de COVID-19. Con la familia, amigos y la red de contactos en cuarentena, morir significa despedirse del mundo en soledad, porque en algunos países no está permitido realizar funerales debido a la posibilidad de contagiarse de COVID-19. Justo en España, la asistencia a un funeral al que acudieron unas 60 personas en Vitoria terminó con la cuarentena en una parte del barrio. El actor de la serie de televisión Gomorra, Luca Francese, publicó un video en el que narra cómo pasó 24 horas encerrado en casa con el cadáver de su hermana muerta por COVID-19
sin que las autoridades fueran por el cadáver. Italia, que rompió el récord de muertes varios días, llegó a contabilizar 793 muertes en tan solo 24 horas, es decir, 33 muertes por hora. Por ello, el cementerio de Bérgamo, en Lombardía, se saturó a tal grado que vehículos del ejército desfilaron por el centro de la ciudad con decenas de fallecidos para su incineración en otros puntos. En México, el estado de Querétaro prohibió la realización de funerales o velatorios como medida para evitar contagios. Así, los fallecidos por COVID-19 serían incinerados. Informó Elizabeth Ortiz. Gracias a nuestra compañera Elizabeth Ortiz. Doctor Francisco Javier Ramírez Barreto, psiquiatra, la triste realidad a la que nos estamos enfrentando, no solamente hablamos del estrés que nos genera quedarnos ya en casa y convivir con nuestra familia, que me parece eso es lo menos grave, frente a situaciones como, por ejemplo, los toques de queda que se han anunciado en diferentes países. Doctor, las multas en Europa de hasta 3,000 euros por salir a la calle, es decir, el sentirnos incluso vigilados en la calle, es decir, no puedo salir porque hay un policía que puede regresarme a casa e incluso con una multa. Esta situación, ¿cómo afecta al ser humano, doctor? Fíjate que este fenómeno que sucede es, claro, incrementa por mucho el estrés e incrementa esta sensación de encierro, ¿sí? La frustración, el enojo, ¿sí? Y el querer brincarte esta parte del gobierno que te dice, por favor, no salgas, ¿no? Pero es importante que las personas entendamos que estamos viviendo una situación muy particular que la humanidad hace mucho no vivía, ¿sí? Y que evidentemente estas medidas terminan siendo extremas porque la población no atiende las indicaciones cuando se le están solicitando. Creo que es importante que hoy por hoy generemos una conciencia social de que debo de cuidarme a mí para poder cuidar a los demás. De tal forma que en aquellos países en donde todavía no se ha llegado a este punto, no se llegue. Porque creo que como gobierno, pues es el último recurso que tienes para tener que obligar a tu población a que se cuide. Es como el niño chiquito que, ya sabes, está enfermo pero quiere pisar descalzo y bueno, lo regañas y hasta tienes que estar encima de él para que no enferme. Y creo que podemos evitar como sociedad, sí creo que somos una sociedad mucho más informada, somos una sociedad mucho más madura y que tenemos que aprovechar esta información, esta cercanía hoy por hoy con las redes sociales y con la información para poder entender la trascendencia, ¿sí? De cumplir lo que nuestros gobiernos nos estén pidiendo. Claro, ¿no? y también en una situación que muchos de los países que nos ven hoy por hoy, pienso en el caso de Argentina, por ejemplo, donde ya se ha dictado estos toques de queda, pues entender también, doctor, que es una medida pasajera, ¿no? Claro, por supuesto. Si nosotros acatamos la indicación, ¿sí? Esto va a pasar mucho más rápido que si no la estamos acatando, ¿sí? Entiendo que hay personas que desde su personalidad dicen, bueno, ¿y por qué yo? ¿Por qué debo de? ¿No? Pero aquí es donde apelamos todos a generar esta conciencia social mutua y de esa forma también te va a ayudar a mejorar tu estado de ánimo. Claro. Insisto, partíamos si entiendo el por qué, pues me queda más claro y me es más llevadero estas medidas que me están pidiendo que haga. Claro. Ahora, doctor, en Europa lo hemos visto como un fenómeno ya frecuente, América Latina afortunadamente todavía no, pero, y quizás sea tema de otro especialista, pero doctor, en términos muy generales, ¿qué le podría decir a aquellas personas que están enfrentando o van a tener que enfrentar el tener que dejar morir a su ser querido en un hospital sin la posibilidad incluso de despedirse? Sí, claro, son situaciones extraordinarias, ¿sí? Son situaciones que pueden ser muy devastantes para las personas y por lo tanto no nos queda otra más que apostarle al cuidado, ¿sí? Pero dada esta situación también entender que si esto llegase a suceder, podemos acercarnos a los servicios de salud emocional que cada uno de los gobiernos tiene, ¿sí? En donde podemos recibir apoyo de un profesional, ya sea un psiquiatra, un psicólogo, un terapeuta, ¿sí? Para que nos pueda ayudar de una manera mucho más adecuada a poder transitar esta fase
con estas situaciones tan complicadas, ¿no? Y por eso es importante estar también mucho en comunicación con sus sistemas de salud del país o de la localidad en donde vivan, porque cada uno de ellos tiene programas también ya diseñados para la contención emocional, ¿sí? Ya lo veíamos en la nota, como en México también ya se tiene. En el estado de Jalisco, a través de SALME, del Instituto Jalisco de Salud Mental, también tenemos un programa de apoyo, una línea de intervención. Y así cada país y cada sistema de salud está también cuidando la salud emocional de su población. ¿Cómo funcionan en términos generales estos servicios, doctor? Los servicios, por ejemplo, es las líneas de intervención en crisis. Tú llamas, un psicólogo especialista en la contención de crisis va a tomar tu llamada, va a escucharte, va a darte algunas herramientas de muy fácil acceso para que tú puedas mejorar tu condición, ¿sí?, emocional, y de ser necesario te canalizará a que recibas atención, de ocupar otro tipo de atención más farmacológica o más incisiva en la parte terapéutica. Buscar entonces en los diferentes países, en las diferentes ciudades, estas ayudas institucionales que existen. Es cuestión de entrar a internet y googlearlo, como se dice coloquialmente, y ahí aparecerán la información pertinente de los números a los que hay que llamar. A los que hay que llamar, sí, claro. En las páginas de internet de cada uno de los servicios de salud de tu localidad podrás encontrar esta información. Doctor, vamos a hacer una pausa, pero todavía tenemos tiempo para abordar algunas otras inquietudes. Hacemos una pausa, regresamos. Claro. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llama a un cese al fuego en todo el mundo para concentrarse en la otra guerra que libra el mundo por el COVID-19. Nuestro mundo se enfrenta a un enemigo común, el COVID-19. Este virus no entiende de nacionalidad, ni de etnia, facción o fe. Ataca a todos sin tregua. Mientras tanto, los conflictos armados continúan en todo el mundo. Los más vulnerables, las mujeres y los niños, las personas con discapacidad, las personas marginadas y desplazadas, pagan el precio más elevado. Y también son quienes tienen un mayor riesgo de sufrir devastadoras pérdidas por el COVID-19. No olvidemos que en los países devastados por la guerra ha habido un colapso de los sistemas de salud. Los profesionales de la salud, ya escasos, han sido con frecuencia atacados. Los refugiados y otras personas desplazadas por conflictos violentos son doblemente vulnerables. La agresividad del virus ilustra la locura de la guerra. Por eso, hoy pido un alto al fuego mundial inmediato en todos los rincones del mundo. Es hora de poner en encierro los conflictos armados, suspenderlos y centrarnos juntos en la verdadera lucha de nuestras vidas. A las partes beligerantes les digo, cesen las hostilidades, dejen de lado la desconfianza y la animosidad, silencien las armas, detengan la artillería, pongan fin a los ataques aéreos. Es crucial que lo hagan, para ayudar a crear corredores a fin de que pueda llegar la ayuda vital, para abrir oportunidades de valor incalculable para la diplomacia, para llevar esperanza a los lugares más vulnerables al COVID-19. Inspirémonos en las coaliciones y el diálogo que poco a poco van tomando forma en las partes rivales para permitir nuevas formas de hacer frente al COVID-19. Pero no solo eso, necesitamos mucho más. Necesitamos poner fin al mal de la guerra y luchar contra la enfermedad que está devastando nuestro mundo. Y esto empieza poniendo fin a los enfrentamientos en todas partes. Ahora, eso es lo que la familia que somos la humanidad necesita más que nunca.
Mira, informar también que el heredero al trono del Reino Unido, Carlos de Inglaterra, de 71 años, ha dado positivo en las pruebas de coronavirus, según han confirmado los medios locales. También decir que el delantero del Barcelona, Lionel Messi, y el técnico del Manchester City, Pep Guardiola, donaron 1 millón de euros cada uno para luchar contra el coronavirus. La donación del futbolista argentino se dividirá entre el Hospital Clínic de Barcelona y el Centro Médico Argentino, y mencionar también que México, a través de las Fuerzas Armadas, llevará a personas de origen argentino a su país, y a su regreso traerá de vuelta a los mexicanos que se encuentran varados en esa nación. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que se firmará un decreto para que los adultos mayores, las embarazadas, los enfermos crónicos que estén trabajando todavía, estén en casa y gocen de su sueldo. Doctor, hemos hablado de la importancia de conservar la salud mental también y tratar de hacer lo más llevadero posible este encierro en medio de una situación tan complicada que la es sin duda alguna. Doctor, ¿qué pasa con aquellos casos, que pueden convertirse en algo más grave, en algo más extremo, incluso personas que ya tienen algún padecimiento en salud mental? Lo que sabemos ahorita es que en los estudios internacionales se están mostrando que hay una reactivación mayor de la parte sintomática en algunos pacientes, ¿no? Pero también tengan en cuenta que el seguir con estas medidas y con los niveles de estrés muy altos te puede desencadenar trastornos como ansiedad, trastornos como depresión, ya hablando como tal, como enfermedades, ¿sí? Y que estas pueden tener desencadenantes aún mayores en tema del suicidio, en tema de ataques de pánico, es decir, en otros temas, ¿sí? Tanto en sí por COVID, que sepamos que genera algún trastorno mental, no, ¿sí? Pero evidentemente creo que el temor y toda esta preocupación colectiva que tenemos está incrementando los niveles y la presencia de trastornos de ansiedad, depresión, ¿sí? Y bueno, conforme se vayan sumando otros factores que vayan generando estrés, como los problemas económicos, la pérdida de empleo, es decir, en la medida en que se nos vayan sumando, pues claro que esto se va a ir incrementando. Por eso es importante acceder y acudir a los servicios de atención en salud mental, ¿sí? Porque no hay cómo prevenir esto. Si yo me empiezo a sentir mal, ¿sí? Digo, no por ir con el doctor o con ir con el psicólogo me va a resolver mi problema económico. Sí, pero te va a hacer sentir de una mejor manera para que lo puedas afrontar de una manera más asertiva, ¿sí? Y creo que por eso es importante acudir a atención. Como aclarar la mente respecto a las acciones que se tengo que tomar. emprender y que sigue, ¿no? Y que siempre habrá salidas, doctor, ¿no? Por supuesto. Y en ese sentido menciona algo también muy importante, doctor, la incertidumbre que ha generado la situación económica en el mundo. ¿Qué va a pasar con los empleos? ¿Qué va a pasar con la situación económica? Esto también ha generado bastante estrés, sobre todo en quienes llevan o son responsables del manejo de una familia, ¿no? Así es, creo que esto nos vuelve mucho más dinámicos en cómo encontrar salidas a estos problemas económicos que se vienen. También es cierto que si en algo nos hemos caracterizado los latinoamericanos es en ser muy solidarios. México tiene probada esta situación, en donde hoy por hoy empieza a haber redes de autoayuda del vecino, ¿no? Es decir, ayudemos a nuestra comunidad y entonces apoyemos al restaurante que está cerca de nuestra comunidad, apoyemos a la tiendita, apoyemos al negocio, y creo que esto es lo que estás empezando a ver socialmente, que también es una forma de paliar y de ayudarnos entre todos. Muy bien. Doctor psiquiatra Francisco Javier Ramírez Barreto, en términos generales, entonces, entender primero cuál es la situación que estamos viviendo, lo personal, después hablarlo, exteriorizarlo con la familia, encontrar las rutinas, porque eso es importante, mantener una rutina cuando se está en casa, con los diferentes grupos, los niños, los ancianos, los adolescentes, los adultos, por supuesto, y encontrar también las áreas de esparcimiento dentro de la casa, no solamente las obligaciones, que las hay, los niños tienen tarea en casa, no están de vacaciones, las personas están trabajando en casa, no están de vacaciones, encontrar en ese sentido también los
los espacios para el entretenimiento, para el esparcimiento, para la soledad, que es importantísimo, y pues evidentemente buscar ayuda, doctor, ¿no? En caso de que uno empiece a sentir que esto lo desborda, importante buscar ayuda. Un mensaje final, doctor, por favor. Es importante que entendamos todos que esto es transitorio, pero que es necesario. En la medida en la cual nosotros nos cuidemos, vamos a terminar cuidándonos todos, ¿sí? Y podremos hacer frente a esto. Solo no hay que perder la esperanza. Esto es transitorio y sobre todo saber y entender que hay gente afuera que nos puede ayudar, y no fuera, me refiero a la calle, sino a través de la línea telefónica. A través de líneas telefónicas, a través de páginas en internet. Insisto, los gobiernos locales y están trabajando en esta percepción también de entender que no solamente hay que cuidar la parte física, sino también la parte emocional de la población. Muy bien, doctor. Muchas gracias por habernos acompañado. Francisco Javier Ramírez Barreto, psiquiatra. Antes de despedirnos, aunque científicos creen que faltan millones de virus por descubrir, en este momento se centran en el cómo se desarrolla el coronavirus. Vamos a esta información. Varias miles de especies de virus han sido clasificadas hasta ahora, aunque los científicos creen que aún quedan millones por descubrir. Solo algunos cientos causan enfermedades en los humanos. Muchos de esos patógenos infecciosos, incluyendo el que causa el COVID-19, se transmiten por medio de gotitas cuando alguien infectado tose o estornuda. Un virus es poco más que una colección de información genética protegida por una capa de proteína. No se considera un organismo vivo porque, a diferencia de estos, no produce su propia energía. Para crecer debe robar energía a otro. Y para replicarse, el coronavirus necesita invadir células vivas como las que se encuentran en el pulmón del ser humano. Un virus como el SARS-CoV-2 se acopla en receptores específicos de la membrana externa de una célula. Luego puede ser absorbido completamente por esta o inyectar su secuencia genética en el interior. Así, el sistema celular es intervenido para crear más envoltura y secuencias virales. Una vez constituidos, los nuevos virus salen de la célula infectada para infectar a otras. En ese proceso, suelen matar a la célula anfitriona. Llegamos así al final de esta emisión Coronavirus, la pandemia. Le agradecemos, por supuesto, habernos acompañado y le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia.